Y hasta el próximo 17 de abril se pueden acercar por el salón, la sala de exposiciones del Teatro Principal para contemplar la exquisita obra de la persona que nos acompaña en esta noche. Tenemos el gran placerazo de tener a esta gran artista. Laura, muy buenas noches. Muy buenas noches, el placer es mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta. Bueno, hemos traído un poquito nerviosa porque es esto de la tele, te pone un poco nerviosa, ¿sí? Pero contenta. Hemos traído esas imágenes, ¿no?, que tienes en el salón, en la sala de exposiciones del Teatro Principal, con ese mundo tan especial del que nos vas a hablar ahora. Pero antes, fíjate qué maravillas han dicho de ti, ¿eh? Sí. Dice un tal Camilo José Cela, no sé si ustedes le conocían, premio Nobel, ¿eh? Es aficionada a los toros, a las artes plásticas y a las arquitecturas. También le interesan las casas de citas y los inventos y los amores de soledad. Su personaje creado de mano maestra, Laura Esteban, tiene cierto parentesco con Galdós. Sus cuadros son páginas de Don Benito, escritas o pintadas con una perspectiva de 70 años. Maravillas, ¿no? ¿Cuándo dijo don Camilo estas palabras? Bueno, pues ya hace unos cuantos años, a lo mejor hace más de 15 o 20 años, en el Museo de la Ciudad, en una exposición que se presentó allí, que la patrocinaba CEPSA, y que estuvimos acompañados del alcalde, que no me acuerdo ahora qué alcalde era, pero bueno, estuvo Camilo José Cela presentando un libro, 10 primitivos contemporáneos, de Luis María Caruncho, pintor y crítico de arte. Bueno, arte el que tienes, ¿no? Hablas de armonía, hablas de belleza y hablas de felicidad. Sí, un poquito. Luz en los inviernos es una exposición, sobre todo la primera parte, porque el Teatro Principal tiene como 4 salas, entonces te permite crear como espacios, ¿no? Entonces esta exposición, que llevo preparándola más o menos 2 años y medio, habla de la luz en los inviernos, de un poco lo que es la cultura, ¿no? La cultura para las personas que nos acercamos a ella, a la música, a la literatura, al cine, a la pintura, buscando ese espacio de felicidad, ese romper con la rutina diaria y encontrar la felicidad que te da la cultura, ¿no? Porque, como decía la directora del Museo de Historia de Noruega, cuando uno visita un museo, cuando uno visita una sala de arte, sale más feliz. Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que he pretendido con estas historias que cuento en mis cuadros, en las que aparecen mujeres serenas, felices, que disfrutan de la literatura, disfrutan de la música, están medianamente felices, lógicamente, ya son adultas. Me he centrado también en personas mayores, pero no como lo que entendemos por personas mayores ya como acabadas, no, son personas inquietas, curiosas, que disfrutan de la madurez, siguen aprendiendo de la vida y disfrutando de las pequeñas cosas que son las que nos dan la felicidad. La felicidad es una palabra que se escucha mucho y también es una cosa que se siente al contemplarte, ¿no? Sí. Hablas del arte, sí, además de dar felicidad también a una, ¿no? Nos une. Nos une, efectivamente. Estas experiencias son experiencias sociales. Yo estoy disfrutando muchísimo porque, bueno, vienen niños, los niños me sorprenden. Bueno, recuerdo un niño que se fijó en todos mis cuadros y de repente se acercó a mí con las gafas puestas al revés, que tendría 3 años, y me dice: no pintas coches, tienes que pintar coches, que a mí me gustan mucho los coches. Imagino, ¿no? Entonces, que los harías felices los coches también. Entonces yo le dije, bueno, yo es que a las ciudades las despojo de todos los coches. Hay algún coche de juguete que es el que precisamente vio él, ¿no? Entonces me sorprenden los niños como también disfrutan de este tipo de pintura, que es una pintura narrativa, y que, bueno, también como pinto muchas ciudades, porque hay ciudades que me entusiasman, como son Burgos, San Sebastián, Madrid, Sevilla. Bueno, pues es una forma también de enseñar a los niños a través de este arte las ciudades. Y bueno, luego aparte que te encuentras con amigos, vienen pintores, vienen periodistas. Bueno, pues es un lugar de encuentro donde la gente te comenta, te da su punto de vista. Y bueno, es muy importante, los escritores que he colaborado en esta exposición, bueno, han colaborado conmigo, porque la verdad he tenido una acogida bastante importante, me han ayudado, vamos, han dicho que sí a mi propuesta, y han escrito relatos muy interesantes que a lo mejor muchos no tienen nada que ver con lo que yo he pintado, pero que nos hemos enriquecido mutuamente.
Pintora, profesora de artes plásticas en el Centro de Formación Profesional con Dedicación a Niños Autistas, estudiaste en la Escuela de Bellas Artes de Burgos. ¿Qué es lo que te llama más, tu faceta como profesora o tu faceta como pintora, o juntar las dos? Pues bueno, a mí me gusta mucho como cambiar de espacios, ¿no? Y luego aparte tengo la suerte de que trabajo con personas con autismo, que para ellos es muy importante la imagen. Entonces trabajar con la imagen para ellos es un lenguaje paralelo que les ayuda a comprender el mundo, es menos abstracto que el lenguaje verbal y que el lenguaje escrito. Y entonces, bueno, he caído, de alguna manera para mí es un disfrute también poder aportar a través de la imagen y enseñarles a ellos también que se manejen a través de la imagen para comprender un poquito el mundo. ¿Ellos tienen algún rasgo diferencial en cuanto a la plasticidad? ¿Esto que cuentas, bueno, sí, tienen características muy peculiares. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, mira, pues por ejemplo sus dibujos aparecen miradas vacías, entre los personajes no se rozan, dibujan o pintan muchas listas de cosas que les interesan a ellos, por ejemplo, listas de música, listas yo qué sé, de bebidas que ven cuando van con sus padres a tomar el vermú. Son dibujos muy repetitivos, a veces abstractos vacíos, otras veces gestuales. Bueno, tiene unas características muy peculiares, sí, la verdad. Laura, peculiar también es definir tu estilo como estilo knife. ¿Qué es el estilo knife? Para que nos entiendan. Pues mira, el knife hay muchas definiciones. Esas tantas definiciones, pues unos les llaman arte primitivo contemporáneo, ingenuista, pintura knife. Eso hace que sea una definición muy imprecisa. Yo soy más partidaria de pensar, vamos, a mí los knife que me interesan verdaderamente y los que realmente son buenos son los que tienen voz propia. Y entonces les podemos denominar, pues puede ser Tito Lucabeche, Gracia Risueño, quiero decirte, personas que tienen una forma de hacer muy personal y que te sorprenden, te inquietan o te impactan, ¿no? O te emocionan. Impactante y emocionante también es esa forma que tienes tú de unir la fantasía con la realidad, ¿no? Pues sí, ese mundo tan especial que tú bueno, muestras. yo creo que cuando uno se dedica a la pintura, bueno, en mi caso, yo la verdad soy muy observadora, muy curiosa, entonces hay muchos temas que me interesan, la moda, me interesa las personas, la felicidad, la naturaleza, entonces todo esto yo lo miro con mis ojos, luego esa percepción la estudio un poco y después la paso por el filtro de mi pintura, de alguna manera, ¿no? Entonces es todo un proceso, es un proceso de crear espacios nuevos a través de lo que ves, de tus experiencias y bueno, de lo que te interesa, ¿no? Por ejemplo, hay un cuadro que está dedicado a la moda, por ejemplo, ¿no? Y esto fue, por ejemplo, estuve visitando el Museo de Balenciaga y me di cuenta que en ese museo no aparecían para nada las costureras, vamos, los talleres, ¿no? Entonces me pareció un poco decepcionante, ¿no? Porque me parece muy bonito que aparezcan todos los vestidos, las modelos tan guapas y esto, pero el taller me parece que es lo que está detrás, que es donde se crea verdaderamente todo lo que se expone, me parecía que faltaba. Y entonces hice un cuadro en el que le titulaba yo La moda incluye modistas. Luego también es curioso cuando empiezas alguna de tus obras con la frase érase una vez. Bueno, porque... Bonita, ¿no? Cuando nos leían el cuento, érase una vez. Me gustan mucho los cuentos, la verdad, me gusta mucho el mundo infantil, también le he dedicado mucho tiempo a ilustrar cuentos infantiles. Mi labor como pedagoga y como profesora, pues por ejemplo yo me siento muy orgullosa de los cuentos que he creado para autismo, ¿no? Para mostrar el autismo a las familias, a los hermanos o a los niños, ¿no? Como por ejemplo el cuento que hice con María Jesús Jabato, Luis el maquinista, con María Merino, Zara es transparente, que habla de una niña con Asperger. Y bueno, en general me gusta muchísimo la palabra, entonces trabajo desde hace muchos años con escritores, con María Jesús Jabato he hecho muchas cosas de Burgos y con Angélica Lafuente también, libros que por ejemplo ahora cuando vienen a mi exposición las profesoras me dicen, pues yo pues con tu cuento les enseñé a los niños a conocer Burgos, los distintos espacios, la isla. Bueno, pues eso me gusta, ¿no? Porque yo soy muy amante de mi ciudad, soy muy viajera, pero cuando llego a mi Burgos y veo mi Arco Santa María, mi catedral y los rincones que me encantan, como la isla y todo esto, pues me emociono, la verdad. ¿Y si te digo Silos? Bueno, Silos es uno de nuestros últimos trabajos, es un trabajo que he hecho con María Jesús Jabato, que hemos disfrutado muchísimo las dos. Tuvimos la suerte de que el hermano Mariano nos dejó entrar, nos enseñó rincones que nadie conoce. Qué suerte. Vimos hasta las celdas, vimos cómo viven realmente, porque tú cuando ves un
Cuando ves el monasterio le ves grandioso, le ves magnífico, ¿no? Pero luego cuando conoces una celda ves cómo viven realmente el cristianismo, con qué sencillez y con qué austeridad. Me dejó impresionada, ¿no? Y bueno, luego pues rincones muy curiosos, ¿no? Pues que me inspiraron muchas cosas, y la verdad es que es un libro que hemos hecho, es un cuaderno de viajes que para quien se acerca a Silos puede conocer historias de personajes, por ejemplo, de escritores o personajes ilustres que han pasado por allí. Pueden ver fotografías, pueden ver frases, pueden leer frases que ellos dejaron allí escritas en el libro de... Entonces, bueno, pues es un trabajo que he hecho con María Jesús Jabato que hemos disfrutado muchísimo las dos. Con María Jesús disfruto mucho porque aprendo mucho, y bueno, pues entre las dos hemos ido confeccionando ese libro. Igual que, por ejemplo, el libro de 4 días en Madrid, que es un libro que se presentó en la Feria del Libro hace 2 años y que lo hice con Angélica Lafuente, y bueno, disfrutamos, visitamos rincones, descubrimos, yo qué sé, pastelerías, la pastelería real donde iba Alfonso XIII a comer sus primeros pasteles, el Ratoncito Pérez, rinconcitos para niños, para adultos, para que en 4 días puedas ver un poquito lo más interesante de Madrid. Laura, cuando estás preparando una exposición que vamos a ir a ver muy poquito, ya les contaremos, sí. Trabajar con los autistas, ¿no? A la hora de hacer sus cuadros, ¿cómo habéis dividido esa exposición? Bueno, pues es una exposición en la que participan muchos chicos, y bueno, pues hay el espectador que pueda visitar en el... ¿cómo se llama? En la Mutua, que es allí donde se va a inaugurar, puede ver un poquito las características de los niños. Son pinturas muy alegres, como he dicho, los personajes no se relacionan, pero bueno, como tiene una forma muy especial de expresarse, es una pintura muy original. Bueno, recientemente, por ejemplo, han expuesto obra nuestra en el Fórum de Cataluña y en el Fórum de Madrid, porque bueno, han empezado a considerar los críticos que efectivamente estas personas tienen una forma especial de expresarse, porque ahora sí que está muy de moda en todos los colegios y en todos los centros de educación especial, pues hacer exposiciones, pero bueno, en este tiene un sentido muchísimo mayor, porque es a través de la imagen como estas personas conocen el mundo, ¿no? Entonces es fundamental desde chiquitines trabajar, entre otras muchas cosas, con la imagen, con ellos. Laura, todo un placer, plasticidad, felicidad, armonía, sensibilidad y buen gusto. También hay ironía, ¿eh? En algunos cuadros de ironía. Hay acidez, pero bueno, para eso tienes que tener ya una mirada muy hábil para captarlo. Quiero decir que no todos los cuadros... Invitamos a todos a que se pasen por esa sala de exposiciones del Teatro Principal, ya saben, hasta el próximo 17 de abril. Laura, mil gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer, un verdadero placer.